Bueno, capítulo 2, cálculo diferencial. O también, esto sería más formal, derivada. Entre esta unidad y la que sigue vamos a ver lo que es el cálculo o el análisis propiamente dicho, ¿sí? Porque hasta ahora vimos la práctica 0, que era un poco recapitular sobre funciones, y un capítulo intermedio que son las ideas de límite y continuidad. Bueno, yo acá le puse un poquito de una introducción histórica. El cálculo generó muchos avances en toda la tecnología a partir de su aparición en el siglo XVI, pero tuvo un progreso lento. Y vamos a resumir en una figura cuáles son los dos problemas básicos del cálculo. ¿Ven esta figura que está acá? Una curva que, obviamente, cuando decimos curva, es una función, ¿sí? No vamos ahora a entrar en la discusión qué diferencia hay, ¿sí? Pero esto es una función y fíjense que debajo de la función, en una parte, hay una zona sombreada color gris. Y acá hay una recta tangente, en un punto. Se ubica lo que es una recta tangente a una curva en un punto. Es decir, vamos a ver un dibujito acá. Ahí tengo una curva. La recta puede ser exterior a la curva, quiere decir que no la toca, entre comillas esto, a la recta, a la curva, no la toca en ningún punto. Puede ser secante a la curva, ¿sí? Se toca en dos puntos, o puede ser tangente a la curva. Ahí no me salió. Puede ser tangente a la curva. Bueno, quiero hacer que tocaría en este punto, lo que pasa es que no me salió, ¿sí? En este caso, la recta es tangente a la curva en un punto. ¿Está claro eso? Si la recta puede ser exterior a la curva, porque no la toca en ningún punto, puede ser secante en dos puntos, o puede ser tangente. Los dos problemas del cálculo se pueden resumir en dos cuestiones. Encontrar un número que mide la pendiente de esta recta tangente, ¿sí? Todos saben, desde introducción, y lo revisamos en la práctica 0, que la pendiente o coeficiente angular es la tangente del ángulo que la recta forma con el eje X, ¿sí? Y después el otro problema del cálculo es encontrar un número que mida el área de la región sombreada, o sea, de la región gris. ¿Hasta acá entendemos las ideas o no? Bien. Bueno. Sobreentiendo que si alguno no me sigue algo o no entiende algo, me va a interrumpir y me va a decir, por favor, me volvés a explicar. ¿De acuerdo? Bueno, acá vuelvo a comentar lo de pendiente de una secante y pendiente de una tangente. Acá tenemos, en este caso, una curva que es una circunferencia, una recta tangente en el punto P, y acá una curva cualquiera y la recta secante en dos puntos, ¿sí? A esa curva.
Bueno, si habláramos de una recta secante a la circunferencia, esta recta podría perfectamente pasar por aquí. Y si fuera exterior, no tendría ningún punto en común. ¿De acuerdo? Supongamos que yo tengo una curva, C cualquiera, y una recta secante a la curva C en los puntos P y Q. Todo el mundo ve la figura y se ubica. ¿Qué va pasando con esa recta secante cuando el punto Q se toma cada vez más próximo al punto P? Bueno, yo acá hice una figura aproximada, ¿sí? ¿Sí? El punto Q se va aproximando cada vez más al punto P, ¿sí? Esa recta sigue siendo secante, pero ¿qué va ocurriendo con esa posición? ¿A dónde se aproxima? Fíjense que la posición de la recta originalmente secante, cuando Q se aproxima a P, pero llega un punto que se aproxima tanto, que esa recta tiende a ser una recta como tangente a la curva en el punto P. Bueno, lo que siguen son hipervínculos que me permiten ver esto de una manera animada. ¿Vamos a verlo? Ahí está. Bueno, acá tenemos una función cuadrática, dos puntos A y B, cualesquiera, ¿sí? Que podrían ser perfectamente equivalentes a los puntos P y Q que yo mencionaba recién, con la curva y la recta secante en esos puntos. Observen que ahí tienen la recta secante a la curva, ¿sí? En los puntos P y Q. Ahí se ve muy bien, ¿sí? Ahí se ve claramente la curva, que es en este caso una parábola, y la recta secante en los puntos A y B. ¿Qué va ocurriendo con esa recta a medida que el punto B se aproxima al punto A? Fíjense. Se va lo que originalmente, fíjense, esto se llama, ya lo vamos a ir viendo con detalle, delta X, que esto es el incremento de la variable independiente en el eje X. Fíjense, a medida que la recta secante, o mejor dicho, el punto B se aproxima al punto A, ¿qué ocurre con esa recta secante? Fíjense. Se hace tangente. ¿Lo ven? ¿Lo ven claramente? Pero fíjense cuál fue la consecuencia. Que el punto B se aproximó al punto A, y eso se refleja en el eje X. Bueno. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Hay otras animaciones parecidas ahí, que después podemos verlas, pero no quiero, quiero que primero se entienda esto de que la recta originalmente secante, ¿sí? Se aproxima a ser recta tangente como consecuencia de que ese punto Q
se aproxima al punto A. Supongamos ahora que tenemos, ¿se ve bien esta gráfica? Supongamos ahora que tengo, fíjense, la curva que es la función, una función. Y tengo los puntos P y Q. Tengo ahí la recta secante en los puntos P y Q. Este punto P, ¿sí?, le vamos a llamar X0. Obviamente, la imagen de la función, que es igual a f de x, en ese punto, ¿cuánto va a valer? F en x sub 0. Y vamos a considerar este punto x sub 0 más h. También se le puede decir delta x. Este valor h es un valor que en general es pequeño. La idea es, fíjense, si hablamos de que este punto Q se aproxima a P, este valor lo vamos a tomar cada vez más pequeño. La imagen de la función en este punto x sub 0 más h, ¿cuánto va a valer? F en x sub 0 más h, ¿sí? Lo primero que tendríamos que hacer es obtener la pendiente de esta recta secante, ¿sí? Voy a repetir de nuevo. Considero una curva, que en definitiva es una función, y igual a f de x. Y una recta secante a esa curva en los puntos P y Q. P es x sub 0, un punto cualquiera del dominio de la función. La imagen de la función en este punto es f en x sub 0. Luego acá tengo x sub 0 más h. Obviamente este h es positivo para que esté acá. La imagen de la función en este punto es f en x sub 0 más h. ¿Sí? Esto forma un ángulo acá y hay un triángulo rectángulo PRQ. Esto forma un ángulo. Mi pregunta es, yo quiero obtener la pendiente de esta recta secante. ¿Cuánto va a valer la pendiente de la recta secante? Es la tangente trigonométrica del ángulo alfa. ¿Se acuerdan que lo vieron en introducción y lo revisamos en la práctica 0? ¿A qué es igual esa tangente trigonométrica del ángulo alfa? A la medida de que, ¿cómo? Ah, perdón. ¿Opuesto sobre adyacente, no? Muy bien, sí señor, muy bien. Cateto opuesto, en este caso, QR, sobre cateto adyacente, que es PR. ¿Todos están de acuerdo? ¿Y cuánto vale? De nuevo, yo quiero obtener la pendiente de la recta secante a la curva. ¿Sí? Por ende, acá hay un triángulo rectángulo, PRQ, que forma un ángulo alfa. Entonces, para poder obtener la pendiente de esa recta, hago la tangente trigonométrica de alfa, que es QR sobre PR. Como dijo el señor, cateto opuesto sobre cateto adyacente. ¿Cuánto vale QR? Es toda esta medida, que es f en x0 más h, menos f en x0. ¿Y cuánto vale PR? X0 más h, que es todo esto, menos x0. Pero resulta que x0 más h menos x0 es h. O sea, de acá a acá, ¿qué tenemos? H. ¿Sí? Entonces, ¿cuál es la pendiente de esa recta secante? Yo acá escribí la línea secante o recta secante que pasa por P y Q,
tiene como pendiente, escribo pendiente con subíndice secante, va a ser f en x0 más h menos f en x0 sobre h. ¿Todos están de acuerdo? ¿Se entiende hasta acá? Bueno, ahora viene mi pregunta. Si yo quiero conocer yo con esa formulita he visto que obtuve la pendiente de la recta secante a la función. Es esta medida sobre esta medida. Es decir, es f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Pero mi interés, todo el mundo vio la figura y lo vimos con el software. ¿Qué pasaba cuando este punto se tomaba cada vez más próximo a este? La recta secante tiende a ser a la tangente. Ahora, ahí nos estaba avisando lo de los 10 minutos. Ahora, la cuestión radica en esto. ¿Cómo hago yo para obtener la pendiente de la recta tangente? Sin mirar el material que deben tener a lo mejor ahí a mano, no vale. A ver, se arriesgan, el no ya lo tienen. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para obtener si la pendiente de la recta secante es f en x0 más h menos f en x0 sobre h? ¿Cómo va a ser esa pendiente? Recuerden que la recta secante se va a aproximar a la tangente a medida que este punto se aproxima a este punto. O sea, ¿eso cómo se refleja en el eje X? Que x0 más h se acerca cada vez más a x0. ¿Pero por qué x0 más h se aproxima cada vez más a x0? ¿Qué le está pasando a h para que este punto se acerque a este punto? Se achica. Se va haciendo chiquitito. Teníamos un nombre que decíamos para estos casos. Se va haciendo ¿cómo? ¿Infinito? A ver si se acuerdan. Bueno, no importa. Muy bien dijiste, se va achicando. Se va haciendo infinitesimal. ¿Se ubican? Entonces, para obtener la pendiente de la recta tangente, ¿qué deberíamos hacer con este cociente? F en x sub 0 más h menos f en x0 sobre h. ¿Estudiar qué de ese cociente? Cuando h se hace chiquitito, 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 o sea, infinitesimal, ¿qué le vamos a estudiar a ese cociente? A ver si alguien se anima a decirlo. El límite no, para saber dónde tiende. Muy bien. El límite, ¿cuándo qué? Cuando Cuando, h se hace infinitesimal. claro, o sea, cuando h tiende a 0. Porque, fíjate, vos vas tomando, este se va acercando a este, esto se va acercando a este. H se hace cada vez más chiquitito, más chiquitito, más chiquitito. ¿Sí? La secante tiende a la tangente. ¿Por qué? Porque h tiende a 0. Entonces, ¿cómo definimos la pendiente de la recta tangente? Como el límite de la pendiente de la secante cuando h tiende a 0. Más específico, es el límite cuando h tiende a 0 de f en x0 más h menos f en x0 sobre h. Me voy a adelantar, lo vamos a introducir despacito, pero eso no es esto, si existe y es finito, no es otra cosa que la derivada de la función en el punto x sub 0. Entonces,
en la figura, cuando Q tiende a P, X sub 0 más H tiende a X sub 0, porque H tiende a 0, la tangente de alfa, o sea, la inclinación, tiende a la tangente de beta, y obviamente el ángulo alfa tiende al ángulo beta, que es este, y la pendiente de la secante tiende a ser la pendiente de la recta tangente. Entonces, fíjense que esta derivada de la función en el punto x0, ¿qué me está? Es un número. ¿Qué me está midiendo? La pendiente de la recta tangente a la función en el punto x0. O sea que si hay derivada de una función en un punto, en ese punto hay garantía de que existe recta tangente. ¿De acuerdo? Bueno, todo esto ya lo escribimos, ¿sí? La tangente, que tiende a la tangente de beta, ¿sí? Bueno, hasta acá, ¿se va entendiendo la idea o no? Este H también se suele escribir como delta X, y quiere decir el incremento de X. Entonces puedo escribir ese cociente en la forma en que está escrito de esta manera: delta F sobre delta X o delta Y sobre delta X. ¿Saben cómo se llama este cociente? Este cociente se llama cociente incremental. ¿Por qué se llama cociente incremental? Porque es un cociente de incrementos. Es el incremento de la variable dependiente sobre el incremento de la variable independiente en el punto x igual a x sub 0. ¿De acuerdo? ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? Bueno. Sonó como diciendo, bueno, no me pregunten nada, no, perdón. ¿Alguna pregunta que me quieran hacer hasta acá? Bueno, antes de que corte, corto yo y vuelvo a entrar en 5 minutos, que es el tiempo en el cual guardo la grabación, porque va saliendo en tramito, ¿sí? La guardo y vuelvo a entrar. ¿Les parece? Así no se nos corta de golpe. ¿Les parece bien? Sí, sí. Son 8:34, entramos 8:40. Y hago una recapitulación de todo lo que vimos hasta el momento. ¿Les parece buena idea? Sí, sí. Bien. Bueno.